Revista Nadie es profeta en su propia tierra. Doctor Manuel Pozo Zumárraga. Es un compendio de 30 libros, más de 150 videos, revistas y artículos de opinión desde 1974 al 2020 en temas de derecho, política pública, seguridad social y adultos mayores. Asesoramiento en demandas contra el Estado y la administración pública en materia laboral, contencioso administrativa y constitucional. Direcciones: Juan Bernardo León, 278 y Nicolás Arteta, Quito. 2 de marzo, 11:33 y Sucre, Atuntaqui. Teléfonos de contacto: 0992 93 27 98, 0995 06 37 09, 06 29 06 68 4. Buenas noches, bienvenidos a Anteño TV. Qué gusto a la gente que nos está acompañando a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras con Facebook como Anteño TV, Pasión por el Deporte, en YouTube Anteño TV. Buenas noches, Anteño TV, Pasión por el Deporte. Nos encuentras también en lo que es Instagram, Anteño TV, Canal Digital. Un saludo a toda la gente que se está enlazando este momento. Gracias a la gente del Carchi, gracias allá en San Gabriel, al magíster Javier Villasís. Un saludo también en la ciudad de Ibarra, al magíster Marcelo Andino que nos está acompañando. Qué gusto, Marcelo, que esté con nosotros acompañándonos. Hoy con dos invitados de lujo quiero que nos acompañen en este lindo conversatorio, donde vamos a tocar un tema: la educación física y las clases virtuales. Como les están viendo, nos está acompañando desde la ciudad de Quito el magíster Osvaldo Vázquez, quien actualmente es subdecano de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador. Osvaldo, buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Alex. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir contigo, Alex, compartir con la gente de Ibarra, con la gente del norte del país. Realmente me siento muy identificado con este sector. Una buena noche y espero compartir algunas cosas importantes esta noche. Nos acompaña un caballero docente de la Universidad Central, también fue funcionario en el Ministerio de Educación, una gente que hizo un andamiaje grande en lo que es en la educación física, y actualmente es el presidente del Colegio de Profesionales de Educación Física de la provincia de Pichincha, el doctor Richard Pozo. Doctor, gracias por aceptarnos la entrevista. Bienvenido, buenas noches. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Osvaldo, buenas noches. Un gusto saludarte a la distancia. Alex también, ya algún tiempo atrás habíamos estado en este mismo programa. Espero compartir algunas experiencias, algunos conocimientos en esta entrevista y poder determinar y poder lograr un entendimiento más sobre lo que está pasando en la educación física en las clases virtuales dentro de las instituciones educativas y obviamente cómo está receptando esto los estudiantes, ¿no? Esa realidad es la que vamos a ver si hacemos este análisis de Alex y Osvaldo. Una buena noche y gracias por la invitación. A ver, un saludo a Franklin González, gracias. Un saludo para Javier Villasís Pozo, gracias. También un saludo para Germánico Javier Guerra Naranjo. Saludos para el Máster Pozo desde Guaranda. Saludos desde Guaranda para toda la gente. Bueno, arranquemos porque la cantidad de mensajes que están llegando es impresionante. Ya vamos con los mensajes, así que usted que está en casa también va a ser partícipe, escriba los comentarios y con mucho gusto vamos conversando de los diferentes temas. Arranquemos. Osvaldo, hemos cambiado de una realidad que tuvimos la pandemia, que nos ha cambiado a unas clases virtuales, a esta asignatura de la educación física. Desde su punto de vista como académico, como parte de la academia, ¿cómo ha visto este proceso? Obviamente que el docente de aula pasó este momento a dar una clase virtual.
En realidad es un tema de un análisis profundo porque ninguna universidad nos preparó para esto. La situación que se dio con esta pandemia dio vuelta al mundo en todas las circunstancias, no solamente en la docencia. Le dio la vuelta al mundo en el tema económico, le dio la vuelta al mundo en el tema público, social, artístico. Eh, pero nosotros estando ya en la academia, observamos situaciones que nuestros jóvenes estudiantes y también los profesionales en la actividad física tuvieron y tuvimos que profundizar al 100% en la tecnología, porque la tecnología es la herramienta principal de poder compartir el conocimiento al usuario que es el estudiante. Realmente, como decía al inicio, ninguna universidad prepararon a fondo la actividad virtual, el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, porque no nos especializamos para ello. Más bien, con los conocimientos básicos que teníamos de informática y la profundización del proceso, se ha logrado de que todo el personal de docente de todos los niveles, del nivel, inclusive del nivel no escolarizado, que es los nivel inicial 1, inicial 2, lo que es educación general básica, bachillerato y también universitario. Hemos tenido que establecer estrategias metodológicas que nunca pudimos pensar haberle aplicado y se ve a los jóvenes más que a los más avanzados de edad que están siendo más innovadores. La palabra innovación es clave en las clases de educación física virtual, pero siempre voy a llegar a un análisis final. Vamos a quedar en deuda, con nuestros estudiantes, porque no es que yo estoy o siendo parte de que la educación física es práctica nomás. Yo soy uno de los docentes que establece la equidad entre los componentes, el componente cognitivo, el componente afectivo, el componente procedimental y el componente social. Estos 4 componentes son los que integralmente forman al ser humano. Ahora vamos a quedar en deuda con esa praxis que se nos hace complicado, por más que, reitero, por más que el profesor de educación física está buscando estrategias metodológicas innovadoras, siempre vamos a quedar en deuda con ese factor que es la praxis en la educación física. Mi querido Richard, usted lo decía y en un seminario que nos daba en la ciudad de Ibarra, me acuerdo en la coordinación zonal, decía, profes de Educa, hay que sentarse con la tecnología, tienen que un día llegar a la tecnología y por la una entra y una salía. Pero vino la pandemia y nos dijo, señores de educación física, a sentarse con la tecnología. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista usted ahora? Bueno, yo siempre he dicho que la tecnología tiene que estar vinculada con la enseñanza y obviamente por el 2017, 2018, cuando salía a dar los talleres a nivel nacional, yo hablaba de 2 componentes importantes aquí. Hablaba primero el acercamiento del docente de educación física hacia la tecnología, ¿sí? Y el componente de la investigación. No sé si recuerda que justamente había yo propuesto que la única forma que nosotros podemos adquirir y actualizarnos es a través de la investigación, desde la investigación más básica, que es la investigación documental o de contenidos, hasta la investigación ya experimental o cualquier tipo de investigación, nos permite tener conocimientos, nos permite hacer análisis, nos permite dar nuevos conocimientos a través de sistematizaciones, a través bueno, de cualquiera de las técnicas utilizadas en investigación. Pero esto más allá, si es que todos los docentes de educación física hubieran la oportunidad, o hubieran tenido la oportunidad en su proceso de formación con una línea de investigación, creo que la pandemia lo hubiéramos tomado más
menos intensa, ¿no? Por lo menos un poco más fácil, debido a que esa formación en investigación, si así se hubiera dado, le hubiera hecho al docente más investigador y al ser más investigador, ahora voy a coger las palabras de Osvaldo, podíamos hacer innovación. La innovación se hace desde el aula, la innovación se hace desde las necesidades y requerimientos del estudiante. Entonces el docente es el que innova. La innovación no va desde el Ministerio de Educación hacia el aula, sino desde el aula hacia el Ministerio de Educación. Ahora, el Ministerio de Educación en este tema de la pandemia trató de hacer una innovación curricular y hizo las adaptaciones de tal forma que priorizó las destrezas con criterio de desempeño básicas e imprescindibles, es decir, sacó las imprescindibles de las imprescindibles e hizo un currículo priorizado. A mala hora, que no existe hasta ahora no existe un analista curricular que encargado de la educación física en el Ministerio de Educación, y eso ocasionó que la educación física no se ha tomado en cuenta en estos proyectos de aprendizaje, de tal forma de que al inicio, usted recordará, hace la primera entrevista que tuvimos aquí, analizamos esto, que no se tomó en cuenta, y después de un segundo proceso, después de unos 4 meses de un segundo proceso, se tomó en cuenta, pero ligeramente. Ahora se ha tomado en cuenta ciertas destrezas con criterio de desempeño que no se contextualizan con estos proyectos interdisciplinarios, es decir, que las destrezas con criterio de desempeño que están propuestas en los proyectos de aprendizaje no se alinean a la interdisciplinariedad con las otras asignaturas. Por eso es que la sugerencia era que busquemos destrezas con criterio de desempeño y que podamos adoptar. Busquemos estrategias metodológicas apoyados con la tecnología, no nos queda más para poder profundizar, pero ahí viene el gran contexto también. Que yo puedo dominar las tecnologías, yo puedo dominar la investigación, ¿sí? Pero si yo no conozco la realidad del estudiante, las necesidades y requerimientos de los estudiantes, no puedo contextualizar, es decir, no cierro este círculo y al no contextualizar, yo hago de cuenta que el estudiante tiene las mismas condiciones que el docente. Y ahí viene la equivocación, que yo planteo contenidos, yo planteo actividades, yo planteo metodologías y yo hago un supuesto de que tiene todos los materiales, todos los recursos de espacio y dimensiones y todo lo demás, y planteo actividades erróneas. Hay que contextualizar. La idea, y alguien me decía, yo en uno de los talleres, un congreso que me invitaron hace 15 días aproximadamente, yo decía que se tiene que contextualizar. Y me decían, ¿cuál es la fórmula? Pero es que nadie le va a dar la fórmula. La contextualización te va a ayudar a que tú hagas la innovación. Y la innovación no es tan fácil como alguien me decía, pero las estrategias metodológicas tenemos que buscarlas, que investigarlas. Claro, sí, pero que te sirvan de base. Pero de ahí tienes que inventarte las estrategias metodológicas. Decía, pero es que ¿cómo nos vamos a inventar? Esa es innovación. En un inicio, eso no quiere decir que te vas a sacar de la nada. Siempre debe haber un antecedente, un fundamento, un respaldo, y esa contextualización, a lo que criollamente le llamamos inventarse, se llama innovación. Eso es un poquito que quería entrar un poco más ya al tema, no sé si es que me adelanté un poquito, pero ya pongamos las papas sobre el asador. Y saltaron los temas. Me llega una pregunta desde el Carchi. Saludos a la gente del Carchi. A ver, Osvaldo, me dice una pregunta. Hay que buscar las destrezas con criterio de desempeño y contextualizar a la realidad educativa. Pero ahí tenemos dos realidades. El sector urbano con un tipo de instituciones educativas y el sector rural con otro tipo. Y empiezan a ver estos temas. ¿Cómo lo mira usted, Osvaldo, a este tema? Micrófono, Osvaldo. Siempre voy a hacer el análisis entre lo que es la teoría y lo que es la praxis. Hay información muy importante, pero cuando nos vamos a la realidad, yo estaba conversando, no sé si está escuchándonos Mario Pazmiño. Mario Pazmiño es un compañero de la universidad que le tocó trabajar en el sector del Valle del Chota, en donde no tienen ningún acceso al Internet. Y él tiene que buscar
llevar la información, o sea, va, les deja información, les generó textos, les generó folletos, les da información para dar una educación física y regresa a su casa y luego regresa a la institución para retomar. Entonces, la conceptualización es definir cuál es la realidad que vivimos en cada uno de los sectores. Lo que decía usted, Alex. No es lo mismo trabajar con el sector urbano y el sector rural. No es lo mismo trabajar con sectores socioculturales de un nivel medio para abajo, con un sector sociocultural de medio para arriba. Son situaciones totalmente diferentes que las destrezas con criterio de desempeño pueden quedar en teoría. Yo tengo la suerte de tener un recurso económico para poder vivir bien. Y yo en mi casa tengo un gimnasio. Mi hijo recibe educación física en el gimnasio con una computadora y la pantalla de televisión que tiene mi gimnasio. Y no soy una persona que tiene muchos recursos económicos. Habría que ver las personas que tienen ya demasiado recurso económico, cómo recibe clases de educación física y cómo recibe clases el que no tiene conectividad, el que tiene conectividad limitada en su celular, o si no, el que trabaja con CNT y están 5 hermanos recibiendo clases al mismo tiempo. Entonces, ahí está la magia del profesor de educación física, y no solamente el profesor de educación física, el profesor como tal debe buscar los elementos necesarios para poder llegar a los resultados del aprendizaje. Ese resultado del aprendizaje que le va a servir para que ese niño, ese adolescente, ese joven pueda convivir con la sociedad. Ese es uno de los elementos que decía yo. Tenemos 4 elementos. La parte cognitiva, la parte afectiva, la parte procedimental y la parte social. La parte social de pronto es la más importante. Y otro de los elementos que estamos, y esto por la pandemia se dio el caso de hablar de proyectos integradores. Solamente por la pandemia, esto se debió hablar siempre. A nosotros nos formaron con una educación fragmentada. Las matemáticas, me dio el profesor de matemáticas y nunca conversó con el profesor de sociales. Nunca conversó. El profesor de sociales nunca conversó con el profesor de educación física y cada uno buscaba una información. Y la universidad hace lo mismo. Nosotros con el rediseño estamos formando profesionales íntegros, a tal punto de que para poder dar una clase de educación física, yo debo entender la parte social, yo debo entender la parte psicomotora, yo debo entender la parte biomecánica, la parte de fisiología, yo debo entender la pedagogía, yo debo entender la didáctica, yo debo entender la comunicación. Todos estos elementos se compilan y se habla de una formación integral para poder entender esto, para no poder ser lo que decía Richard, que me den la fórmula, que me den la clave. Los profesores de educación física siempre asistieron a los cursos a que les demos las claves, que les demos la pastillita, y no existe esa pastillita, no existe esa clave. Existe el análisis, lo que decía Richard, existe el análisis. Yo, docente, tengo que conceptualizar el medio donde voy a dar clases y tengo que hacer un análisis de qué sector social voy a trabajar. Para mí sí, la teoría. A ver, destrezas con criterio de desempeño. Estas me sirven, estas no me sirven, porque también hay que analizar, y hemos hablado mucho con Richard sobre el tema de esta famosa reforma curricular, en donde usted le pone de color amarillo y color blanco las destrezas con criterio de desempeño, que aparentemente la una es la destreza con criterio de desempeño que es, se me olvidaron los dos nombres, deseable, imprescindibles y deseables. Pero cuando usted se pone a analizar, el uno puede ser imprescindible para una cosa y deseable para otra cosa. Y a la final, el color amarillo y blanco no tiene nada que ver. Entonces, sí es importante, reitero, hacer un análisis, y ahí sí, yo veo inclusive, yo me sorprendí cuando hicimos los exámenes prácticos para graduales del examen complexivo en la universidad. Me sorprendí cómo los jóvenes preparaban su escenario. O sea, preparan su escenario con letras atrás, que se vea el balón, que se vea
el significado de la educación Con física. pantallas. Sí, o sea, tienen la estructura de la innovación de buscar nuevas alternativas. Pero me voy yo a lo que decía, y algo importante, lo que planteaba Richard. A nosotros no nos inculcaron la investigación. Y decían, ¿y para qué me va a servir la investigación? La investigación solamente me va a servir para hacer la monografía en tercero de bachillerato, para hacer el proyecto de investigación de tercer nivel y la otra de cuarto nivel. Y de pronto el doctorado y el postdoctorado. Solamente para eso me servirá la investigación. Ese es un error grave. Nosotros debemos investigar en el día a día. Para poder planificar, yo debo investigar. Para poder tener elementos innovadores para una clase de educación física, tengo que investigar. Tengo que meterme a analizar la parte de la tecnología. Siempre el profesor de educación física fue peleado con la tecnología. Peleado con la tecnología. ¿Por qué? Porque decía, ¿para qué me va a servir la tecnología? Y no es que es para qué me va a servir. A nosotros no nos indicaron cuando nos dieron en la universidad, no le integraron a la tecnología. No le integraron para decir, yo puedo dar clases virtuales. ¿Por qué nunca nos dijeron eso? Porque en realidad nunca pensamos que iba a pasar esto, ¿no? Pero sí es importante esa característica de que la teoría dice una cosa y la praxis dice una cosa a veces totalmente diferente. Richard, me llega una pregunta, imagínese de dónde llega. Y este es el comentario desde Quiroga, en el sector del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura. Me dice, la realidad que yo tengo no es para implementar proyectos, yo lo estoy haciendo con el currículo general. ¿Estoy bien o no? La pregunta, Richard. El Ministerio de Educación propuso el currículo priorizado para emergencia para las instituciones, para los estudiantes o instituciones educativas donde no tengan conectividad y donde no tengan dispositivos. El currículo priorizado que propuso el Ministerio de Educación es para las instituciones educativas que tienen conectividad y tienen dispositivos, pero no dijo que se alineen a estos dos currículos, dejó abierto. Por eso es que usted verá que en la mayor cantidad de instituciones educativas están utilizando el currículo 2016. Están también algunas instituciones educativas trabajando con currículo 2016, con el currículo priorizado y con el currículo priorizado para la emergencia y han hecho una combinación fenomenal. Lo importante, como dijo Osvaldo, es poder llegar a los resultados de aprendizaje. ¿Cómo lo haga? Ya es criterio de la autoridad, porque ha dejado el Ministerio de Educación, ha dejado el libre albedrío para que puedan las instituciones educativas decidir qué es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿lo está haciendo bien? Sí, porque no hay direccionamientos en educación. Déjeme decirle que no hay ningún direccionamiento. ¿Qué es lo que han estado haciendo las instituciones educativas? Educación, como no se le dio la importancia a la educación física en los primeros momentos y hasta recién un poquito de importancia en este tema de la pandemia, lo que han estado haciendo las instituciones educativas es no dar educación física. Lo que han estado haciendo es que se dé 2 horas de educación física, 1 hora de educación física, 40 minutos de educación física, o simplemente, ¿sí?, dejó de existir. Ahora las 4 materias principales, las únicas que asoman ahí, inclusive aquí viene un tema de la pospandemia, que me quisiera que más adelante hablemos. ¿Qué va a pasar con el tema de la pospandemia? ¿Cuál importante es hacer, hacer un diagnóstico, una evaluación de qué están nuestros estudiantes, qué resultados de aprendizaje han tenido nuestros estudiantes y por proyectarnos a qué es lo que va a pasar? Porque cuando regresemos a la presencialidad, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. A través de ese diagnóstico tendremos que hacer un refuerzo académico. Y cuando digo refuerzo académico, muchos profesores de educación física dicen, pero es que refuerzo académico no es de educación física, qué equivocados que están. La asignatura de educación física es una de las más importantes y no quiero decir que porque
no se tomó en cuenta la educación física desde el inicio, sabiendo que la actividad física permite reducir los síntomas producidos por el COVID. Además de que permite disminuir esta carga emocional negativa que tienen nuestros estudiantes, nuestros familiares, nuestros estudiantes porque ya no pueden salir, no hay normalidad, no se ven con sus amigos, no se ven con sus familiares, tienen familiares muertos, tienen familiares en los hospitales, es una carga emocional muy fuerte, que el ejercicio físico, la actividad física, la educación física, podía haber solventado todo este tema. La asignatura más importante en esta materia, que es la educación física, no se tomó en cuenta y ahí está en deuda el Ministerio de Educación. Pero más allá de eso, deberíamos nosotros ir viendo qué resultados de aprendizaje están obteniendo nuestros estudiantes y qué es lo que vamos a hacer cuando regresemos a la normalidad. Porque fíjate que tú entraste antes de la pandemia 9 años y vas a salir después de la pandemia, llegar a cerca de los 11 años. 11 años. Si es que sigue y como todo está alineado, parece que nos vamos a ir otra vez, de pronto una parte del año lectivo. Pero ¿qué va a pasar? ¿Cuánto ha perdido en el desarrollo de las capacidades motrices el estudiante aislado en la casa? ¿Será recuperable? ¿Se podrá recuperar eso? Eso es lo que nosotros también tenemos que proyectarnos a resolver, porque el profesor de educación física tendrá que resolverlo, aunque el Ministerio de Educación no dé políticas de direccionamiento. Eso ya es responsabilidad nuestra de los profesores de educación física, es de poder recuperar a esos estudiantes. A ver, voy con los mensajes porque tengo mensajes de todo un poco. A ver, me dice Héctor Mina Zapata, saludos Richard y Osvaldo Alex desde Urcuquí, saluda Segundo Mina, hacer los estudiantes con direccionar las destrezas con los que habitan en el campo y los proyectos interdisciplinarios, ¿cómo estarían dirigidos? Gran pregunta que nos hace. A ver, otra pregunta, ya vamos a ir de a poco. Tenemos otra, María Luisa Muñoz nos dice, excelente trabajo, panelistas, gracias por la gente que se está comunicando, espectaculares. Sigue escribiendo, ya voy con los mensajes. Habló Segundo Mina y dice proyectos interdisciplinarios, algo que tú decías, Osvaldo. Sí, un saludo a Segundo, es mi compadre, mi compañero, un gran amigo. Realmente hemos conversado con Segundo sobre este tema. Las actividades interdisciplinares. La comunidad necesita hacer actividad física para solucionar sus problemas de la comunidad. No es dar una educación física para ser deportistas. Ese concepto de que la educación física solamente es parte de la formación de deportistas, nosotros debemos ir cambiando ese contexto. ¿Qué es lo que pasa? Yo hacía un análisis de convivir con la actividad física. El concepto de actividad física es realizar un movimiento que genera gasto energético. Y debe estar preparado para poder coger un asadón, por ejemplo, en el campo, para coger una pala en el campo. Y la pala no solamente cogerle con la mano derecha, sino también cogerle con la mano izquierda para tener un desarrollo multilateral. Entonces, esas actividades que debe trabajar el profesor de educación física, y no solamente pensar en la pelotita, no solamente pensar en el juego, sino también pensar en cómo nosotros formamos capacidades físicas para que este individuo comience a ser parte de la sociedad, comience a ser parte de la solución. Yo veía un video en el internet en donde un niño o una señorita ya se cae porque no puede subir gradas. Tan simple, coordinar y llegar a un momento en las habilidades motoras básicas en donde usted tiene que calcular los movimientos para no caer en eso del trompezarse en una grada. Por ejemplo, las gradas son mal elaboradas. Usted tiene gradas de diferente tamaño. Usted tiene una automatización en el cerebro y usted va cogiendo los movimientos y cuando encuentra una grada más grande, usted va a toparse en el filo. Esas cosas nosotros debemos tomar en cuenta para desarrollar proyectos interdisciplinarios, como dice Segundo,
y lograr que con nuestra comunidad comience a trabajar. Hay jóvenes que todavía están siendo parte del campo y no van a tener el espacio. Sí, la recreación es otra cosa. La recreación ya es convivir para una satisfacción, para lo que decía Richard, tratar de disipar lo que estamos conviviendo. Pero ahora yo, yo quisiera tener esa oportunidad de salir al campo ahora. Yo quisiera tener esa oportunidad. Yo tengo amigos que viven en Pimampiro y decían, yo tengo la suerte de coger el camino e irme al terreno. Y caminar, y llego al terreno y comienzo a trabajar. Entonces, para yo poder trabajar, para yo poder tener energía, debo tener el conocimiento de la educación física, de cómo desarrollar la fuerza, cómo desarrollar la resistencia, cómo desarrollar el equilibrio, no solamente para el deporte, sino nosotros debemos desarrollar la educación física para el día a día, para convivir, para solucionar problemas cotidianos que tiene nuestra sociedad. Y les voy a poner el último ejemplo para ya terminar. En mi casa, dando gracias a Dios, todos hacen ejercicio físico. Ya no actividad física, hacen ejercicio físico. Entran al gimnasio y dosifican los ejercicios de dependencia a la necesidad. Mi hijo de 27 años necesita hace en base a su necesidad. Mi hijo de 22 años hace en base a su necesidad. Mi hijo de 13 años en base a su necesidad. Y mi señora en base a su necesidad. Y yo igual en base a mi necesidad. Cada uno dosificamos la actividad. Pero ¿qué es lo que nos ayudó a hacer ejercicio físico? Mis dos hijos son ingenieros. El uno ya casi es ingeniero mecánico y el otro es ingeniero civil. Y nos tocó ir a armar una grada en una empresa. Si nosotros no teníamos la fuerza suficiente para poder limar, para poder cortar el acero, para poder subir los elementos, nosotros no podíamos cumplir con algo que estaba previsto en su profesión. Por eso yo sí reitero que la educación física tiene que ser educada para solucionar problemas sociales. Y muy de acuerdo con lo que dice Segundo. Hay que tomar en cuenta que tenemos estudiantes en el campo y a ellos no les vamos a decir, a ver, corre atrás de la pelotita. A ver, vamos, sino tiene que decirle, a ver, esto es la realidad y el contexto nosotros vamos a enseñar para que puedan convivir. Reflexionando a lo último, reflexionando que deben hacer recreación, porque tampoco vamos a estar todo el tiempo en la actividad de trabajo. Richard, nos decía algo. Pues sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Hay varios tipos de proyectos que se puede hacer dentro de la educación física. El uno, hablamos de un proyecto interdisciplinario. Yo decía, este currículo 2016 es adelantado a nuestra sociedad, por eso es que no lo comprendimos, este currículo 2016, le estamos comprendiendo recién al 2021, después de casi 5 años, lo estamos comprendiendo recién. Pero mire que el currículo de pronto se fue lanzado no en el momento que no debía haber sido lanzado. El currículo se lanzaba por estos años, pues de pronto ya los profesionales de la educación física ya tenían un poco más de madurez a los cambios sociales, ¿no? Porque recuerde que todo currículo, ¿sí? Debe nacer de la necesidad de la sociedad, ¿sí? Y entonces, en este momento es donde se debía haber nacido el currículo, pero bueno, estuvimos bien adelantados con este currículo, uno de los mejores currículos de aquí de América, no lo hice yo solamente lo he analizado, pero yo no lo construí para nada. Para la gente que dice que le estoy defendiendo, no para nada. Pero yo decía desde el 2017 que el próximo paso de la educación física es la interdisciplinaridad. Al 2021, a la fuerza, educación física se hizo interdisciplinaria. Pero no solamente interdisciplinaria para que se vaya articulando y trabajando con todas las demás asignaturas, sino lo que dice Osvaldo, interdisciplinaria para la vida, porque la educación física tiene que ser para la vida. Ahora, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo que hay que hacer una diferenciación. Ahorita en Colombia hay un pequeño problema, que quieren eliminar la educación física y plantear deportes. Ahí no hay currículo, ¿sí? Hay solamente como lo que había antes en 1996, había en el Ecuador planes y programas antes del 96.
Allá ni eso hay en Colombia, ¿sí? Solo hay direccionamientos de contenidos y quieren eliminar la educación física, quieren plantear solo el deporte. Entonces, hay dentro de los profesionales de la educación física que están haciendo las protestas debidas, pero hay que determinar que son dos líneas que son parecidas, pero no son las mismas. O sea, lo que lleva es a la actividad física, al ejercicio físico, a la distracción, pero lo uno ya tiene un rumbo con lineamientos claros y la educación física es para la vida. Entonces, el resolver problemas sociales, problemas para en familia, el resolver problemas en el trabajo, hablo de problemas físicos, de direccionamientos físicos, eso es lo que tenemos que hacer, porque el día al día, yo para cambiar el foco me tengo que subir en una banca y en la banca, lamentablemente, una de las patas de la banca es un poco más larga y la otra más corta, tendré que hacer tendré que estirarme, hacer un fuerza, flexibilidad, elasticidad, todo en la vida diaria. Inclusive hasta barrer es en la vida diaria el determinante de la educación física, pero esto es lo que nos toca, ser interdisciplinarios para la vida. Ahora, llegar allá, cambiar el concepto de la mayoría de profesionales de la educación física en la que dice que educación física es deporte, ya se ha cambiado. Ahora cambiemos el concepto de las autoridades, porque cuando tú vas a buscar trabajo Claro. en una institución educativa, dice, quiero que te hagas de cargo de la selección de fútbol y la de básquet, porque no hay más deportes ahí. Y entonces uno no ha sido, o sea, sí hay contenidos que te dan en la universidad, pero no eres especialista entrenador deportivo y y te dicen resultados. Y si no das resultados, pues si eres de contrato, gracias, en una institución educativa particular o de los profesores de contrato. Entonces, el cambiar esta idea de las autoridades, pues sí, es fuerte, ¿no? Pero estamos encaminados. Totalmente de acuerdo, Osvaldo, con tu planteamiento para la vida de la educación. Yo quiero invitarle donde el doctor Manuel Pozo Zumárraga en la 2 de marzo y García Moreno aquí en Atuntaqui a la revista Nadie es Profeta en su propia tierra. Y este domingo vaya a la Roma que festeje a la mamá, festeje a la suegra, festeje a todas las mamacitas en el aroma, pero el aroma llega a su casa, no es que puede salir, no puede salir, sino que el aroma le va a llegar a su casa. Me llega un mensaje que me llama mucho la atención, Carlitos Ochoa desde la ciudad de Tulcán, nos está diciendo, Alex, saludos, felicitaciones a Osvaldo, a Richard, excelente su criterio. ¿Será que a los profesores de educación física éramos acostumbrados a hacer el bloque de prácticas deportivas y nos movieron el piso y nos obligaron a cambiar? ¿Será que debemos mejorar hacia el futuro? Osvaldo. El audio. Hasta ahora tenemos los rezagos, como decía. Nos dimos la vuelta al país dando capacitación sobre la reforma curricular. Y nos encontramos con esas grandes novedades de que con el currículum 2000, antes del 2016, ese currículum era deportivista y prácticamente las clases estaban encaminadas a trabajar los fundamentos deportivos. Y claro, yo en ese entonces tuve, no sé si la suerte o la mala suerte de ser director de Educación Física Nacional en el Ministerio del Deporte. Peleábamos con el Ministerio de Educación porque había una señorita Roca, me acuerdo el apellido, Roca. No sé si ella tuvo la mala suerte de tener el peor profesor de Educación Física o era el compilado de toda la información que le llegaba a la señorita Roca. Ella siempre manifestaba que las clases eran deportivistas, que el profesor de educación física daba baloncesto, el gordito no hacía baloncesto porque no le gustaba, y siempre el profesor estaba preparado porque la universidad le preparó así. Le prepararon para dar deporte. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Inclusive evaluaban deporte. En el baloncesto, tantas canastas por el lado derecho, tantas canastas por el lado izquierdo, la evaluación cuantitativa. En el salto alto, 1.60 en el tercero de bachillerato, 1.50 en el segundo de bachillerato, y así. O sea, era una locura la educación física. Estaba deportivista. Yo les voy a hacer también un recuento. ¿Qué pasa cuando se habla de deporte en la educación física? Tuve la suerte
Gracias también aquí a Fabián Pozo de estar escuchándonos. Yo por Fabián Pozo tuve la suerte de entrar al colegio militar. Y también Alex fue mi compañero en el colegio militar. Y cuando recién empecé yo en el 96, en el colegio militar se daba deportes. Era por deportes formar. La cola inmensa de fútbol, baloncesto, natación, gimnasia, tenían la suerte de tener la mayoría de los deportes. Pero ¿qué pasaba? El objetivo del colegio militar era formar futuros oficiales del ejército. Entonces, los de tercero de bachillerato se graduaban, iban a dar las pruebas en la Escuela Superior Militar. Miren, la Escuela Superior Militar debía tener una formación integral. Entonces, el futbolista que quería ser oficial se ahogaba en la piscina, porque no tuvo la suerte de entrar a la piscina. Habiendo piscina en la institución, no pudo entrar a la piscina porque solamente recibió fútbol en su proceso de formación educativa. Entonces, nosotros debemos pensar que la educación física es integral. La educación física es curricular, como decía Richard. La educación física es currículum, la educación física es pedagogía, la educación física es didáctica. La educación física educa para la vida, educa al cuerpo para la vida. El deporte sí es un complemento, porque vamos a jugar fútbol, vamos a jugar baloncesto, pero para jugar fútbol y para jugar baloncesto, yo debo tener desarrollado lo que me enseña la educación física, que es el desarrollo de las destrezas, habilidades y capacidades físicas. Destrezas, habilidades y capacidades físicas. Entonces ahí nosotros debemos pensar que para yo poder involucrarme con un implemento deportivo, yo primero debo comenzar con las bases, saber caminar, saber correr, saber saltar, saber jugar, saber nadar, saber rodar, saber rolar. Entonces, esos elementos que me van a brindar la educación física hace que el elemento deporte, si es que fuera el caso de ser deportistas, lo servirá. Pero de lo contrario, la educación física me sigue sirviendo para la vida, para generar un hábito. No debe ser. Ahora justo estaba leyendo en el internet, estaba leyendo cómo lograr que los estudiantes hagan conciencia del calentamiento. Alex me debe dar la razón cuando queríamos involucrar el calentamiento en el colegio militar. Ellos nos veían en las clases de educación física, los jóvenes nos preguntaban a qué horas jugábamos fútbol. O sea, siempre estábamos metidos en la cabeza, profe, ¿a qué horas jugamos fútbol? Pero no es que estamos en esta unidad, no, profe, es que debemos terminar jugando fútbol. Y es que la comunidad, la sociedad está metida en la cabeza de que la educación física es deporte y no es así. El deporte es un elemento adicional, por eso dentro del concepto dice que el deporte es competencia. El deporte ya es otro elemento adicional. Y ahí sí, yo tampoco estoy de acuerdo con los médicos que le mandan a hacer deporte como prescripción médica. El médico debe mandarle a hacer ejercicio físico como prescripción médica, no deporte. Entonces, sí había un problema de que el profesor de educación física iba a dar clases y decía, a ver, listo, el balón de baloncesto, fundamento. El balón de fútbol, fundamento. La pista, fundamento para el atletismo. La cancha de hockey, fundamento para el hockey. En la piscina, fundamento. Y nos olvidábamos de las destrezas, habilidades y capacidades físicas que busca la educación física. Javier Jara me hace una pregunta, doctor, me hace una pregunta Javier Jara. Dice, está pasando hoy algo en la actualidad en la educación física. Toca un tema candente. Dice que en la actualidad los docentes de educación física somos pocos porque también habemos entrenadores dentro y dando clases de educación física dentro del sistema público. ¿No sería lógico que se separe a los dos grupos, tanto a docentes como a entrenadores dentro del sector educativo? Doctor Richard. Bueno, para ser docente de educación física, en ser maestro se pudo analizar, bueno, es el análisis en ser maestro 6, y yendo a los requisitos para ser el maestro, pues simplemente te aceptan con tecnología y con tecnicatura, tecnología y licenciatura. Ahora, que sea con área afín, te permite ser docente de educación física, aunque no eres docente de educación física, porque cuando te dicen área afín, eres técnico en deportes, porque muchos institutos, varios institutos superiores a nivel nacional están dando tecnicatura y tecnología en deportes.
o afines al deporte, pero no en educación física, porque la educación física es una formación y las tecnicaturas y las tecnologías son operativas, entonces el deporte es un operativo, pero la formación en educación física no. Es decir, que hay muchos docentes de educación física a nivel nacional, de la parte fiscal, que no conocen educación física y que solamente saben deportes. Ahí viene el error. Yo recientemente en prácticas preprofesionales estaba yo visitando virtualmente las clases que están haciendo prácticas nuestros estudiantes de la Universidad Central de octavo semestre y el profesor de educación física me saluda, profe, ¿cómo está? Digo, pero y ahí me cuenta que salió de técnico en deportes. ¿Y cómo te va? Entonces, ahí me hablaba desde el punto de vista deportivo la educación física. Y nuestro estudiante que estaba haciendo prácticas ahí en esta institución educativa le estaba asesorando educación física al profesor de esa institución. O sea, lamentablemente está pasando eso. Y si vamos a ver los registros, por necesidad institucional, las instituciones educativas están dando educación física, podólogos, médicos, profesores de física, profesores de aula, ¿sí? Y no estoy diciendo menospreciando, no estoy menospreciando a los profesionales, sino que la educación física tiene que ser dada por un especialista en educación física, porque si no puede causarse algo muy grave en el estudiante, pasarse los procesos de desarrollo evolutivo de los estudiantes por edades. Y eso, y eso es lo peor que puede pasar. ¿Sí? Eso decía, conversaba con un compañero que era muy bueno en el fútbol, ¿sí? Un estudiante, pero lamentablemente no tenía desarrollada la parte temporal y espacial. Entonces, muchos entrenadores dicen son muy buenos en la parte técnica, pero en cualquiera de los 15 componentes de las capacidades motrices falla. Y eso es porque no tuvo una educación física adecuada. Y yo no quiero entrar más a polémica, porque realmente los profesores de educación física no están dando en las edades sensibles, que sería preparatoria elemental y media, sino que están dando en bachillerato o en la superior. Ahí están enviando a los profesores de educación física. Y entrando un poquito para no desviarnos, porque el tema es de la educación física en virtualidad, yo lo único que quiero pedirles a los profesores de educación física, ¿no? Logremos de cualquier forma, por WhatsApp, por Facebook, llevando las planificaciones por escrito de casa en casas, eso fuera ya lo más fuerte, a los que tienen posibilidades de videoconferencias o de cualquier forma, que lleguen a los estudiantes de información para que puedan hacer actividad física o ejercicio físico o juegos donde involucren movimiento con desgaste energético para que se pueda apalear un poquito el tema de la inactividad. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer, porque no podemos hacer más. No nos están dando los espacios en la institución educativa para darnos una carga horaria y poder trabajar. Es imposible que el estudiante se siente 6 horas en la pantalla para recibir clases. ¿Sí? Debe haber un movimiento y hay que ser corresponsable, hay que hacer que los padres de familia o los representantes de los estudiantes que vivan con ellos, darles una corresponsabilidad y comenzar diciéndoles lo importante que es que se haga actividad física en la casa. Vamos avanzando en este conversatorio. Hemos analizado esta parte y llegamos a lo que ha sucedido, las partes positivas de los docentes. Hay docentes que se han transformado con el respeto en youtubers, otros ya son tiktokeros, otros llegan a través de WhatsApp, otros ya manejan plataformas, Genially, Kahoot, Quiz, las que ustedes quieran, pero el docente se transformó, Osvaldo, o sea, el docente tomó, desde su punto de vista como subdecano, ¿cómo ve a los chicos, a los nuevos chicos que van a salir a ser docentes en el ámbito, en este tema de la virtualidad? A ver, el tema edad es importante aquí. Yo había hecho un análisis de los sílabos de cumplimiento en el periodo 2021
Y los jóvenes en algunos casos le están dando la vuelta al profesor universitario. Por el tema de la edad, le estoy diciendo, Claro. hay docentes de mayor edad que no sé si es el cansancio, no sé si es... No quiero entender que sea mediocridad. Yo pensaría que es el cansancio, es la situación. Que los jóvenes estudiantes tienen la mente más despierta, están más actualizados en la parte tecnológica, que inclusive son asistentes del profesor para que les den haciendo esto, que les den trabajando en esta plataforma, que les den armando los documentos en la tecnología indicada. Entonces, sí, es preocupante ver que nosotros los docentes universitarios no estamos asumiendo ese rol de liderar las clases. Yo les decía en estas palabras, nosotros debemos liderar las clases. Para liderar las clases, ahí vamos a analizar el tema de la investigación. O sea, si yo no comienzo a investigar, por ahí me hablan de Instagram. ¿Qué es el Instagram? Comienzo a investigar, pues, para ver qué funciones tiene y qué soluciones me van a dar en la parte académica. Recuerdo yo en el periodo 19-20, en el periodo 19-19, periodo antes del 18-19, en donde la universidad comenzaba a darle el puntapié a utilizar una plataforma virtual, que es el Moodle. Y un trabajo grande para yo como autoridad, motivar a que mis compañeros comiencen a utilizar esta plataforma. Entonces, habían compañeros docentes que son jóvenes que se involucraron de una, o sea, se involucraron y comenzaron a trabajar. Pero qué difícil trabajar con los compañeros que hasta ahora me responden lo siguiente, me dicen, yo no tengo la culpa, es que a mí no me enseñaron esa situación. Y qué pena, o sea, yo voy a hacer lo que puedo. Pero usted se va con un estudiante de octavo, de noveno, que le maneja la tecnología de arriba abajo y de atrás para adelante. Y llegamos a un caso patético, que en la plataforma, al final tuvieron que involucrarse en la plataforma, al final, o sea, por obligación, ya sea por necesidad, ahora por la pandemia, están metidos de lleno en la plataforma, porque es el único elemento de trabajo en la universidad. Y nos encontramos con la novedad de que al profesor le dicen, ¿sabe qué? No tengo conectividad, no vale la plataforma y no puede tomar el examen. Y el profesor al otro día prende la computadora y toditos los estudiantes ya tenían calificación 20 sobre 20. Entonces, ahí nos damos cuenta de que nosotros debemos estar un paso más adelante que nuestros estudiantes. Investigando, buscando formas, porque los jóvenes ya vienen con otro chip. La tecnología, miren ahora usted a un niñito de 4 o 5 años ya está con una tablet y está buscando el YouTube, está buscando todo lo que a nosotros en esas edades no nos permitían coger ni la perilla del radio. No nos dejaban coger la perilla del radio porque íbamos a romper. Ahora cogen la tecnología de arriba para abajo. Entonces, sí es importante que el profesor de educación física, no solamente el profesor de educación física, el profesor en un contexto grande, en un contexto amplio, debe meterse de lleno en la tecnología y estar un paso adelante de los estudiantes para no tener conflictos a futuro. Doctor Richard, vamos avanzando. Ya vimos que tenemos la tecnología, pasamos, y este momento el docente y dice el ministerio, mañana, señores, vuelven a sus labores. ¿Qué pasa con esta virtualidad? ¿Continuamos en la virtualidad? Primero, con el tema del maestro, ¿continuamos con la virtualidad? Y la segunda, con el tema de los estudiantes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Primero reforzar o qué es lo que tiene que hacer un docente de educación física? A ver, no sé si se me escucha claro, Alex. Sí, sí, se estamos escuchando, confirmo. Ya. Lo que primero tiene que volver a la presencialidad, lo que tiene que hacer el docente primerito es diagnosticar, ya en la presencialidad. Después de diagnosticar, podemos nosotros analizar qué es lo que tenemos que reforzar. Estoy hablando de las destrezas, las habilidades y las capacidades.
Estoy hablando de eso. Una vez que ya hemos nosotros reforzado y tendremos que planificar para el refuerzo. No sé si es que todo el año lectivo para poder reforzar, no sé si 6 meses, no sé si 3 meses, eso ya dependerá de qué es lo que pase, pero tenemos que hacer refuerzo académico, eso sí, a ojo cerrado. En cuanto a la tecnología va a vivir con nosotros. Siempre va a vivir con nosotros, Alex. Esto, lo que pasó, aunque hay muchas desgracias a nivel personal, a nivel económico, de todas las formas, pero para los docentes fue una reinvención. Afortunadamente, nosotros hemos avanzado décadas para podernos igualar a los demás países de Sudamérica, porque en educación nosotros estamos atrasados, por ejemplo, con Chile, con 20 años en educación. Pero este tema de la pandemia nos ha permitido poder avanzar y podernos igualar, tanto en metodologías, tanto en estrategias metodológicas, tanto en utilización de recursos virtuales, tanto en los enfoques, tanto en ser investigadores. Esto nos ha permitido. Ahora, si usted me dice que abandonemos el tema de todos los recursos virtuales, pues no lo vamos a abandonar. Ya está prácticamente en nuestro ser, en el docente está ya involucrado al 100%, y como les decía a muchos estudiantes de prácticas profesionales, ellos ya vieron varias posibilidades para poder dar clases desde su celular. Y hablamos de la presencialidad, desde su celular, desde una tableta, desde la poder de mandar a diferentes redes sociales cualquier componente o recurso virtual. Es decir, que este tema de la virtualidad a los docentes, en especial a los docentes de educación física, nos ha hecho ver por fin el enfoque lúdico, el enfoque de construcción de la corporidad y el enfoque inclusivo, con las 4 destrezas, la destreza social, la destreza cognitiva, porque estamos haciendo destreza cognitiva, estamos haciendo destreza social, estamos haciendo la afectiva y obviamente la actividad motriz. Esto ha sido una reinvención, o sea, ha sido muy bueno para el profesor de educación física. Ya hemos dejado ese componente del enfoque de las capacidades físicas, del enfoque de del enfoque deportivo, e inclusive el enfoque que más daño nos ha hecho, un enfoque militarizado que tenía la educación física ecuatoriana. Claro. No vamos a dejar el tema de los recursos virtuales, más bien vamos a repotenciar, eso es seguro. Algo que dijo, repotenciar y el cambio. Osvaldo, este trabajo que estamos viendo, el futuro del maestro ya se viene, el futuro de cómo lo vemos, ¿cambió la visión el padre de familia con respecto a lo que veía antes del profesor de educación física, ahora está siendo de profesor en casa y mirando diferente y a veces viendo en la casa que el padre de familia, que el profesor grita, que dice, que hace, que se ve, que se mueve en pantalla y le ve hacer? ¿Cambió la visión el padre familiar? Bueno, ahí más allá del padre de familia, nosotros debemos pensar en una comunidad que le entienda al profesor de educación física y que nosotros, los profesionales de la actividad física, tuvimos mucha culpa en que nuestra carrera haya sido tildada. Mucha culpa. Tenemos el profesor que se dedicó a estar un buen tiempo en el bar y botaba la pelota de fútbol para que jueguen. Y les iba a recoger el balón de fútbol cuando terminaba la clase de educación física. Ese era el típico profesor de educación física que la señorita Roca era la que me recordaba, que ese es el profesor de educación física del Ecuador. Si nosotros nos podemos hacer un análisis, es un buen porcentaje de los profesores del Ecuador. Por eso es que la comunidad tiene un mal concepto de las clases de educación física. Por eso es que las personas que llegaron al Ministerio de Educación van con ese concepto y no le dieron la importancia necesaria para que la clase de educación física sea parte de la integralidad de formación en esta pandemia. Miren,
No es solamente hacerle cansar al individuo. La educación física, el objetivo de la educación física no es hacerle cansar, no hacerle transpirar. El profesor de educación física es un orientador, es el que le dice, a ver, usted está con un peso ideal acorde a su estatura, usted tiene un índice de masa corporal ideal, usted tiene que consumir de esta manera, usted tiene que consumir kilocalorías en dependencia de lo que va a gastar. Usted tiene que saber qué es la biomecánica, usted tiene que saber qué es la fisiología, usted tiene que saber qué es el estiramiento. Ese es el profesor de educación física, el que orienta, no el que le coge y le hace transpirar al máximo. Ese concepto quizás haya entendido el padre de familia, y más allá del padre de familia, la comunidad, las autoridades entiendan lo que decía Richard. Miren lo que dicen, es una vacuna que está en nuestras manos. La vacuna del COVID está en nuestras manos. El ejercicio físico es la primera vacuna que debemos tener. Hay investigaciones, hay artículos que determinan que las personas que hicieron actividad física dosificada, planificada, saludable, se contagiaron. No es que no se van a contagiar, pero han tenido la fortaleza para poder recuperarse con mayor facilidad. Inclusive la misma vacuna, no es que a usted ya le hace inmune para no contagiarse. Usted vacunado con las 2 dosis se va a contagiar. Pero lo que va a pasar es que los síntomas van a ser más leves. Eso es lo que va a pasar. Entonces, la educación física tiene que ser entendida desde ese punto de vista, que es educativa. Por eso es curricular, por eso es integral. El que vaya a entender la educación física no es el típico que va a ser el fuerte, el rápido, no. La educación física es el que sabe y dice, yo voy a hacer ejercicio físico en forma permanente. Es un elemento que debemos motivar los profesores de educación física, que el individuo comience a hacer ejercicio físico permanente. Luego, que él sepa dosificar sus actividades. Sepa que tiene que correr. Ahí se habla de la corporeidad. La corporeidad es importantísimo, es un término que yo personalmente le vi en el currículo del 16, en la reforma curricular del 16. Ahí yo me empapé de este concepto. A mí debieron educarme en la universidad con ese término de corporeidad, porque nosotros debemos saber el principio de la accesibilidad y decir, al niño yo tengo que darle los ejercicios dosificados para que soporte el niño. Al adolescente debo darle los ejercicios dosificados para que soporte. Psicología evolutiva. Y la corporeidad no es solamente movimiento. La corporeidad es saber cómo se siente físicamente, cómo se siente intelectualmente, cómo se siente en la parte actitudinal. Esa es la verdadera educación física que debe entender el padre de familia y la comunidad entera para que sepan valorar a ese profesional de la actividad física que muchas veces nosotros mismos tuvimos la culpa que nos tilden de que se ponen a la comisión. ¿Quién quiere irse a la comisión? Yo primerito voy a la comisión para no dar clases. Eso es importante retomar, reflexionar para tener mejores días para nuestro futuro profesional y para nuestra profesión como tal. A ver, vamos, tengo una cantidad de mensajes. Vamos sacando los mensajes, chicos. Delen, vamos con los mensajes. Gracias a la gente que está con nosotros. Gracias a la gente que se sigue enlazando con nosotros a través. Nos dice Spartan Jim, nos dice, va a estar muy duro volver a la normalidad, tanto en tiempo del sedentarismo, si hoy por hoy respirar parece que ya se van a lesionar. Hay que contrarrestar con esto aprovechando el desarrollo del ser humano. Gracias. El desarrollo de la condición física. Felicitaciones. Otra pregunta, nos dicen, Alex, ¿es bueno que los docentes de educación física volvamos a retomar lo que es los juegos tradicionales, los juegos predeportivos que nos hicieron hoy recordar dentro de las clases? Una pregunta, ¿qué hacer? Una pregunta muy interesante de un docente. ¿Qué hacer cuando quieres hacer actividad física y en cambio al otro lado los estudiantes no te prenden la cámara, no quieren y no te prenden y tratas y no se puede? ¿Qué podríamos hacer? Y Luis Alcíbar nos dice, muy importante y todo, pero hablemos de la inclusión en la educación física, las clases virtuales. Por eso se alejan del tema del concepto repetitivos a lo largo de la historia. Hablemos de las clases virtuales y de cómo se puede activar en base a la inclusión. ¿Qué lo podríamos decir, Osvaldo? A ver,
La inclusión es un término no nuevo. La inclusión es un término bastante antiguo en la educación, no solamente en la educación física, sino en la educación en forma general. Debemos buscar alternativas. Por eso se habla del término innovación. Cuando hablamos de innovación, hablamos de cambio de paradigmas, hablamos de cambios de esquemas mentales. La persona innovadora es la que hace cosas diferentes, es la que no cae en la monotonía que normalmente estábamos adaptados. ¿Qué es lo que pasaba? Ya viene el profe Osvaldo y ya sé qué calentamiento me va a hacer el día de hoy. Entonces llegamos a tal monotonía que los estudiantes ya sabían lo que el profesor iba a hacer el día de hoy. Pues no había tal innovación, no había tal algo diferente para que se motiven y para que el estudiante trate de abrir la cámara y poder participar. O sea, yo quiero participar de algo novedoso. Porque si yo veo al profesor, primero cansado, el profesor prende la cámara cansado, ya no avanza, que está, desde que ya vengo dando 3 clases seguidas, y ya no avanzo, disculparánme, no vas. Primerito por ahí cometimos el grave error. El profesor, aunque sea, tiene que hacer lo posible para estar motivado y motivar al estudiante. Y la inclusión es clave. Si bien es cierto, yo siempre voy a decir lo que les dije en la primera intervención. Vamos a quedar en deuda con estas clases virtuales, vamos a quedar en deuda con la praxis. Porque usted realmente le ve al individuo, le ve al sujeto en la pantalla, le ve que tiene una discapacidad y le trata de incluir a las actividades, pero siempre tendríamos que ver cómo él se siente, porque también esa es la corporeidad. Cómo se siente él detrás de la cámara y realmente si puede hacer o no, porque si ustedes, yo he logrado algo importante en mi vida profesional. Estando en la universidad tuve la suerte de involucrarme con personas con discapacidad y la discapacidad genera una reflexión tan importante que los jóvenes que tienen discapacidad tratan de hacer lo mejor posible el movimiento para que el resto le pueda ver. Ellos son los más. Y lo mismo pasa con la tercera edad. Más bien, el que entre comillas es saludable, él es el que se acuesta en el sillón, el que está acostado en la cama y no quiere hacer el ejercicio físico porque le parece muy mínimo. Pero el niño, el adolescente, el joven que tiene discapacidad, él es el que está metido y tratando de buscar la participación y ahí requiere mucho, reitero, el docente de educación física tiene que ser innovador, tiene que ser motivador para tener clases que lo que me están diciendo en las preguntas, ¿qué hago para que prendan la cámara? A veces la cámara es lo que decía un profesor en la universidad. Decía Osvaldo, en las clases no prenden la cámara porque dicen que tienen mala conectividad. Pero cuando van a una reunión con el decano y el subdecano, son los primeritos en prender la cámara. Entonces, ahí entra el criterio. O sea, ¿qué quieren los estudiantes? O sea, participar, no participar, pero también puede ser que estén desmotivados por las clases que nosotros podemos estar con una monotonía, ¿no? Doctor Richard Pozo, el futuro de la educación física, ¿cómo le ve después de toda esta pandemia? Bueno, no, Alex, no sé si se me escucha bien porque parece que Sí, estoy un confirmo, poquito... sí, no hay ningún problema. Ya. El futuro de la educación física, pues prácticamente es el área donde más réditos económicos se va a obtener como profesional. Este es el futuro de la educación física. Un profesional de la actividad física va a ser a futuro la persona que va a tener mejor remuneración, la que va a tener mejor disponibilidad y multiplicidad de poder conseguir trabajo. Este es el futuro de la educación física como profesional. Ahora, la educación física sí va a tener transformaciones. Esperemos que las transformaciones dentro del curriculares que se den con este nuevo gobierno no se vaya para atrás. Estoy escuchando ya que quieren tener una visión deportivista y eso no debería pasar.
Esperemos que las autoridades y los lineamientos políticos Sale. sean diferentes. Esperemos que las personas que vayan como en la subsecretaría de Fundamentos Educativos y en la subsecretaría de Innovación vayan con otra perspectiva para apoyar a la educación física. ¿Qué le digo? O sea, como docentes vamos a salir renovados. Como docentes vamos a tener otra perspectiva. Yo quisiera también acotar un poquito de que me decían, ¿qué hacemos para aprender que los estudiantes hagan, La que cámara. prendan las cámaras? Sí. Primero, mm, es cuestión de normativa, ¿sí? Aunque parezca cansón, ¿sí? Hay que dar la normativa de la clase video. Si quieres dar al inicio, tienes que darla como se debe dar, de acuerdo a las necesidades o requerimientos que tú exiges como docente. Decirle que se prenda la cámara, que exista una participación, que en el momento de que se le haga la pregunta responda, de que no utilice el chat, de que se le vea, inclusive hay muchos docentes de que para no romper la intimidad de la casa, porque muchos estudiantes se avergüenzan de sus posibilidades o de su cuarto mal arreglado o de las condiciones económicas que tienen, decirle que ponga fondo de pantalla para que en algo se pueda repeler esa situación en la que no quieren prender la pantalla. Plantearles actividades motivadoras, ¿sí? Actividades donde se puedan responder, por ejemplo, decir, a tratar un tema y decirle, quiero que le preguntes a tal persona sobre este tema, ¿sí? No a hacer la interacción entre docente-estudiante o estudiante-docente, sino que la interacción sea entre estudiante-estudiante. Permitirles trabajar en canales, si es la posibilidad de la virtualidad, de trabajar en videoconferencia, trabajar en canales donde se planteen actividades entre estudiante-estudiante. Eso motiva muchísimo. Yo he planteado muchas actividades de ese estilo y qué sorpresa que yo voy al canal o que se abre para que te puedan trabajar en grupos y todos prendidos la cámara, porque, o sea, la actividad es motivadora. Hay muchas estrategias, pero lo que sí digo es que no podemos exigir que el estudiante prenda la cámara, porque como dijo Osvaldo, no sabemos si tiene conectividad, no sabemos en qué condiciones se encuentra, si está desmotivado, ¿sí? Si ha pasado algún hecho emocional fuerte, no sabemos de eso. En realidad, tratemos de motivar, ¿sí? Dar los direccionamientos, pero que en ningún momento influya el no prender la cámara con la evaluación de aprendizaje, porque no tiene nada que ver. Y yo decía, en la presencialidad decía, ¿por qué usted tiene que bajar la nota de aprendizaje? Porque no está utilizando las zapatillas blancas. ¿Por qué usted tiene que bajarles la nota en aprendizaje? Porque no vino con pantaloneta. No tiene nada que ver el tema del aprendizaje, porque el aprendizaje es de otro sentido. Eso ya va por el campo de la parte de disciplina o de conducta, que el docente también tiene que llevar dentro de su clase, pero existen personas que están responsables en ese sentido. Hablamos de un inspector general, antes había inspectores, pero ahora hay un inspector general, el DC, ¿sí? El propio dirigente, donde se involucren todos para poder plantear eso. Es decir, que si yo quiero dar la normativa que se prenda en la cámara, todos tenemos que hablar el mismo idioma. Las autoridades, el DS, el tutor, todos los docentes, tenemos que plantear esa misma normativa. Es decir, ¿sí? Alinearnos en una sola visión. Ahora, yo he visto en prácticas preprofesionales que en las instituciones educativas particulares no exigen que se prenda la cámara, porque se han estado retirando y obviamente que si les exigen o les presionan, tienen miedo que el estudiante se retire. En instituciones educativas fiscomisionales he visto que todos prenden la cámara. En otras instituciones he visto que parcialmente prenden la cámara, otros prenden o no prenden. Es decir, debe existir una normativa desde la autoridad.
Si no hay respaldo, si no hay ese respaldo desde autoridad y compañeros docentes y la concientización, y lo que más aún no hemos trabajado durante la presencialidad, cuando tuvimos la oportunidad, es que el estudiante sea autónomo y que el estudiante, al ser autónomo, tenga un pensamiento de actividad física. Si el estudiante no fue autónomo y no tiene adquirido ese pensamiento de la actividad física durante la presencialidad, imposible poder trabajar eso en la virtualidad. Eso es, Alex. Espectacular, gracias a toda la gente que ha escrito, a toda la gente que ha estado con nosotros, y esto es para mí de lujo. Vamos cerrando este conversatorio, vamos con conclusiones. Mi querido Osvaldo, ¿qué le decimos al maestro, a los docentes de educación física, a los chicos que están iniciando, desde los que están iniciando la parte de la docencia, a cómo está el profesor que está ahí a punto de jubilarse? ¿Qué le decimos a todo ese gran grupo de maestros? Bueno, realmente lo que se podría concluir es que tanto el futuro profesional, el profesional actual y el profesional que está por retirarse tienen una gran responsabilidad con la sociedad. Siempre lo tuvieron. Acuérdense que la parte de la docencia es un elemento esencial en el ser humano. Todo el mundo trata de enseñar. Todo el mundo quiere enseñar. La madre enseña a sus hijos, el padre enseña a sus hijos, el hermano mayor enseña a sus hermanos menores, el vecino mayor enseña a los vecinos menores. O sea, la enseñanza está inmersa. Pero cuando hablamos del profesor de educación física, hablamos de una responsabilidad mucho más amplia, porque estamos permitiendo que conozcan cómo debe cultivarse el cuerpo que es tan perfecto en su formación, tan perfecto en su anatomía, y el profesional de la actividad física no se está dando cuenta de eso. Es más o menos como trabajar con el médico. El médico, si comete una imprudencia en dosificar un medicamento, tiene consecuencias graves, inclusive puede morirse. Nuestra labor profesional no es que se va a morir ese rato, pero va a generar problemas a futuro, con problemas de daños de articulaciones, problemas musculares, problemas cardiovasculares, problemas endocrinos que nosotros podemos producir por una mala práctica de la educación física. Nosotros debemos de entender eso, o sea, nosotros debemos de entender la importancia, primero, hacer un análisis y ver la importancia del profesor de educación física. No es que usted entró a estudiar educación física porque es lo más fácil o porque no tenía otra carrera más que seguir. Tiene que primero entender que la profesión de la educación física, para mí, es la más importante de las profesiones. Yo tengo metido en la cabeza que es la mejor profesión del mundo. Y cuando yo pienso que es la mejor profesión del mundo, yo debo cuidarla, debo respetarla, debo planificarla, debo decir que los jóvenes que van atrás mío vayan llevando ese legado, vayan llevando ese mensaje para no tener problemas a futuro. Y esperemos, Dios mediante, lograr esa presencialidad que algún rato se comentó, que no va a ser al 100%. Por eso es que la virtualidad no se va a perder, porque vamos a entrar en porcentajes mínimos, entrar de a poco a la presencialidad. Dios mediante, quizás podamos estar ahí, porque nadie sabe. Quizás podemos estar en la presencial algún rato y poder retomar lo que decía Richard. El profesional de la actividad física tiene que ir renovado. El profesional de la actividad física tiene que ir con nuevos paradigmas, con nuevos esquemas mentales para tener una educación física de calidad. Concluyendo, mi querido Richard. Sí, yo he tenido tengo la posibilidad de poder conversar con muchos profesionales de la educación física en todo el país.
Y aunque no lo crea, el profesional de educación física extraña dar clases de educación física, extraña el que siempre nosotros como profesores de educación física odiábamos el sol, extrañábamos el clima frío, extrañamos el polvo, extrañamos el estar parados permanentemente ahí por varias horas, el estar con los estudiantes, extrañamos eso, lo que antes detestábamos de la educación física, de ser docentes, del sol, el clima, ¿sí? Eso, ese clima agresivo que es en nuestro país, ahora el profesor de educación física lo extraña. El profesor de educación física se está dando cuenta de qué posibilidades de clases magistrales o de clases con metodologías podría dar con todo este conocimiento. El profesor de educación física está deseando que ya exista la presencialidad para poder aplicar lo que aplicó en la virtualidad, lo más complicado que fue aplicar en la virtualidad de educación física, poder transformar a la práctica. Eso extraña, y he conversado con muchos compañeros que dicen, con todo lo que conozco ahora, yo sé que voy a dar mejores clases de educación física. Y eso es lo que es el sentir de todos los profesionales de la educación física, y ese es el sentir de muchas personas. Lo que antes detestábamos, ahora queremos que sea, ¿no? Aprovechar los errores, o sea, corregir los errores, aprovechar de muchas circunstancias que de pronto no disfrutábamos, ahora lo vamos a disfrutar. Y la presencialidad va a ser fuerte. Lo más fuerte de la educación física va a ser la presencialidad, el poder retomar esto y el nivelar a los estudiantes para que adquieran un buen desarrollo. Eso es, Alex, yo agradecido infinitamente por darnos este espacio, poder analizar muchos puntos de vista. A lo mejor el tiempo es corto y se quedaron muchos temas. De pronto no fuimos en orden, pero tratamos de abordar nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro conocimiento. Gracias, Osvaldo. Es una de las personas que más admiro en el tema del área de educación física. Es un conocedor, también conoce mucho en el tema deportivo y me ha agradado muchísimo estar en este panel con Osvaldo. Yo quiero agradecer a muchísima gente, a toda la gente. Osvaldo, palabras finales. Gracias por la despedida, gracias por estar con nosotros y gracias por siempre aceptarnos estas entrevistas. Gracias, Richard, por esas palabras. En realidad es grato tener compañeros como Richard, quien es una persona que va evolucionando día a día. Grato también a los tiempos verle, Alex. Espero que siga adelante, siga progresando en su actividad, que realmente tiene vínculo con su profesión. También quiero saludar a la gente de Ibarra, la gente de los cantones de Imbabura. Realmente yo me formé en la Universidad Técnica del Norte y tengo mucha gratitud por esa provincia, no solamente por la ciudad de Ibarra, por esa provincia. Quiero también agradecer la invitación y claro, comparto con Richard, hemos tratado de dar nuestro punto de vista desde nuestra convivencia diaria. Dando gracias a Dios hemos tenido la posibilidad de ir escalando. Dios mediante, nadie sabe el escalón donde se pueda cortar, pero seguimos trabajando para que las actividades que podamos emitir, que podamos socializar, sean en bienestar de nuestros futuros profesionales. Tenemos una gran responsabilidad de ser docentes y queremos cumplirlo esa obligación. Entonces, quiero reiterar el agradecimiento y saludar a la gente de la provincia de Imbabura. Una buena noche. Y agradecer a toda la gente de todo el país, a la que nos ha escrito desde México, desde Argentina, desde Perú, Chile. Gracias a toda la gente, gracias a todos. Sigan con nosotros, sigan a nuestros acompañantes. Gracias, Richard, gracias, Osvaldo, gracias a ustedes. Nos despedimos. Gracias a todos. Una muy buena noche. Anteño TV desde el corazón de Imbabura. Buenas noches. Revista Nadie es profeta en su propia tierra. Doctor Manuel Pozo Zumárraga. Es un compendio de 30 libros, más de 150 videos,
revistas y artículos de opinión desde 1974 al 2020 en temas de derecho, política pública, seguridad social y adultos mayores, asesoramiento en demandas contra el Estado y la administración pública en materia laboral, contencioso administrativa y constitucional. Direcciones: Juan Bernardo León, 278 y Nicolás Arteta, Quito, 2 de marzo, 11:33 y Sucre, Atuntaqui. Teléfonos de contacto: 0992 93 27 98, 0995 06 37 09, 0629 06 68